Vivía en un garaje y hoy es multimillonario. La historia real de Steve Jobs. Cuando pensamos en grandes innovadores del mundo moderno, hay un nombre que siempre aparece: Steve Jobs. Fundador de Apple, visionario de la tecnología y responsable de cambiar para siempre la manera en que usamos los teléfonos, escuchamos música y consumimos información. Pero detrás del hombre de negocios multimillonario hay una historia que pocos conocen, una historia que empieza de manera humilde, en un pequeño garaje en California. Este es el relato real de cómo un joven apasionado por la tecnología, sin una gran fortuna ni un título universitario, pasó de construir computadoras artesanales con su amigo Steve Wozniak a liderar una de las empresas más valiosas del mundo. Y lo más importante, las lecciones que podemos aprender de su vida. Infancia y primeros años. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Fue hijo de Joan Shibal y Abdul Fattah Jandali, una pareja universitaria que, por circunstancias personales, decidió darlo en adopción poco después de su nacimiento. Sus padres adoptivos fueron Paul y Clara Jobs, una pareja humilde que vivía en Mountain View, en lo que años más tarde se convertiría en el famoso Silicon Valley. Desde niño, Jobs mostró curiosidad por cómo funcionaban las cosas. Pasaba horas desmontando aparatos electrónicos y tratando de entender su funcionamiento. Paul Jobs, su padre adoptivo, le enseñó a usar herramientas y a trabajar con las manos en el garaje de la familia, el mismo lugar que, sin saberlo, se convertiría en el punto de partida para uno de los imperios tecnológicos más grandes del planeta. Una mente inquieta en la adolescencia. Durante su adolescencia, Steve asistió a Homestead High School, donde conoció a Steve Wozniak, un genio de la electrónica con quien más tarde formaría una sociedad legendaria. Jobs no era un estudiante sobresaliente en las materias tradicionales, pero su creatividad y su habilidad para pensar diferente ya lo distinguían. En esta etapa también se interesó por la contracultura de los años 70, el budismo, la música y la psicodelia, elementos que, aunque parezcan alejados de la tecnología, influirían profundamente en el diseño minimalista y la filosofía de simplicidad que caracterizaría a los productos de Apple. Universidad y el salto al vacío. Tras graduarse de la preparatoria, Jobs ingresó al Reed College en Oregón. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que las clases obligatorias no despertaban su interés y abandonó la universidad después de un semestre. Aún así, siguió asistiendo como oyente a clases que le apasionaban, como caligrafía, que más tarde influiría en las tipografías elegantes del primer Macintosh. En ese momento, su vida era todo menos glamorosa. Dormía en el piso de casas de amigos, devolvía botellas para conseguir dinero para comida y caminaba kilómetros para recibir comidas gratuitas en templos locales. Pero, aunque parecía perdido, esas experiencias estaban moldeando su visión única del mundo. El nacimiento de Apple en un garaje. En 1976, Jobs y Wozniak decidieron llevar su pasión por la electrónica un paso más allá. En el garaje de la familia Jobs empezaron a ensamblar computadoras de manera artesanal. El producto que desarrollaron fue la Apple I, una computadora sencilla que venía en forma de kit y que vendían principalmente a aficionados. Para financiar su proyecto, Jobs vendió su furgoneta Volkswagen y Wozniak su calculadora programable. Con ese dinero compraron las piezas necesarias para construir las primeras unidades. Lo que empezó como un experimento entre amigos se convirtió rápidamente en una empresa formal, Apple Computer, Apple II y el ascenso meteórico. El verdadero éxito llegó en 1977 con el lanzamiento del Apple II, una computadora amigable para el usuario promedio y la primera en el mercado con gráficos a color. Fue un éxito rotundo y puso a Apple en el mapa tecnológico. En pocos años, la empresa pasó de ser un proyecto casero a una compañía multimillonaria que cotizaba en la bolsa. Con solo 25 años, Steve Jobs ya era millonario y se había convertido en una figura conocida en el mundo tecnológico. Pero su ambición iba más allá. Quería crear productos que no solo funcionaran bien, sino que fueran hermosos y fáciles de usar. El Macintosh y la revolución del diseño. En 1984, Apple lanzó el Macintosh, una computadora revolucionaria por su interfaz gráfica y su uso del mouse, algo impensado en aquella época. Aunque no fue un éxito comercial inmediato, sentó las bases para el futuro de la computación personal. Sin embargo, el carácter fuerte y perfeccionista de Jobs lo llevó a tener conflictos con el consejo directivo de Apple. En 1985, en un giro inesperado, fue expulsado de la empresa que él mismo había fundado. Next y Pixar, el regreso triunfal. Lejos de rendirse, Jobs fundó una nueva compañía llamada Next, enfocada en computadoras de alto rendimiento para el sector educativo y empresarial. Aunque Next no tuvo un gran éxito comercial, la tecnología que desarrollaron sería clave para el futuro de Apple.
Al mismo tiempo, Jobs compró una pequeña división de Lucasfilm llamada Pixar. Bajo su liderazgo, Pixar produjo la primera película animada por computadora, Toy Story, que se convirtió en un éxito mundial y marcó el inicio de una nueva era en la animación. El regreso a Apple y el renacimiento de la compañía. En 1997, Apple estaba en serios problemas financieros y decidió adquirir Next para rescatar su sistema operativo. Con esa compra, Steve Jobs volvió a la compañía que había fundado. Su regreso marcó el inicio de una transformación histórica. Jobs simplificó la línea de productos, apostó por el diseño elegante y funcional y lanzó innovaciones que cambiarían el mundo: el iMac, el iPod, el iPhone y el iPad. Cada producto no solo fue un éxito comercial, sino que redefinió industrias enteras. El legado de Steve Jobs. Steve Jobs falleció en 2011 a los 56 años, víctima de cáncer de páncreas. Pero su legado sigue vivo en cada dispositivo que usamos y en la filosofía de pensar diferente, que inspiró a millones de emprendedores alrededor del mundo. Su historia nos enseña que no necesitas nacer en una familia rica, ni tener todo resuelto para lograr algo grande. Con visión, determinación y la capacidad de aprender de los fracasos, puedes crear un impacto que trascienda generaciones. Conclusión. La vida de Steve Jobs es la prueba de que los comienzos humildes no determinan tu destino. Vivía en un garaje y terminó transformando el mundo de la tecnología, demostrando que las grandes ideas pueden surgir en los lugares más inesperados. Si esta historia te inspiró, suscríbete a Código CQD y comparte este video. Aquí seguimos contando historias que te motivan a soñar en grande y a tomar control de tus finanzas y de tu vida.